Cuando yo hago mis ejercicios y quemo grasa, energía, salgo de mis ejercicios con vida, buscando cómo reponer las sales y todo lo que se bota en el sudor. Espiritualmente pasa igual. Por eso a mí me entristece como pastor, y quizá unos pocos como su padre espiritual, ver a algunos tan débiles, tan grises, tan opacos, que lógicamente si fueran mis hijos biológicos, yo les compraría un frasco así de vitaminas, de aceite de bacalao, les compraría, hermano, un montón de lechugas, de hojas verdes, porque veo que uno de mis hijos está todo pálido, todo apagado. En Guatemala, cuando en nuestro tiempo, mi mamá miraba que uno de los hijos dejaba de comer, que pierde el apetito, dice, este tiene lombrices, hay que sacarle la solitaria. Y nos daban un purgante cada año, antes de entrar el invierno, porque está el mito de que en el invierno las lombrices se alborotan, no sé aquí, yo le hablo de mi país. Pues espiritualmente pasa lo mismo. Por eso a veces tengo que pedirles perdón, porque estoy demasiado apasionado, porque no los veo como ovejas, los veo como mis hijos. Y con todo respeto los veo tan lombricientos que la solitaria se los está comiendo por dentro. Lamentablemente no les puedo dar un buen purgante. A ver, ¿a quién le dieron purgante cuando era chiquito? Cuando pasaban los 8 días del purgante, ¿qué pasaba contigo? Inflaba uno cachetón y bien rosado, ¿va? ¿Y la mamá cómo se ponía? Contenta. Coman, decía, coman, para poder crecer. Espiritualmente es igual, hermano. Igual. Si usted no tiene hambre, usted está lombriciento, hombre. Tiene una gran solitaria allá adentro que se lo está acabando. Hay que dejar de amar a una congregación para permitirlo. Pero lamentablemente tengo que permitirlo a una costa de mi cariño, de mi amor por ustedes. Eso pasaba con Pablo. Pablo llegó a decir en un momento, quisiera yo perder la salvación con tal de que mis hermanos se conviertan a Cristo. Eso dijo Pablo en Romanos. Yo quisiera perder mi salvación con tal de que mis hermanos se salven. Y esa es la pasión que arde en muchos corazones, no solo en el mío, en muchos corazones pastorales. Lamentablemente, como decíamos el jueves, que algunos no vinieron, entonces no lo escucharon, pero hoy lo van a volver a escuchar, es que la mayoría no estamos acostumbrados a tener maestros, solo profesores. Porque hoy por hoy el sistema educativo ya no tiene maestros. Porque para empezar el maestro no tiene alumnos, tiene discípulos. El profesor tiene alumnos. El profesor es el que da la lección, copien esto, lo pone en una pizarra. Bueno, estudie, vaya a Google y saque la lección, mañana quiero una respuesta. El profesor no enseña, solo deja la lección y hay que cada quien vea lo que hace, cómo salir. El maestro invierte tiempo en sus alumnos. Al que está mal, lo invita a su casa, como en nuestro tiempo, dígale a su mamá que le dé permiso, o que te lleve a mi casa porque quiero reforzar la lección, porque no hay modo que me entiendas. Vamos a mi casa a la tarde y te voy a dar una clase extra. Ese es el maestro. Por eso Jesús no es profesor, es maestro. El problema no está en que Jesús es maestro o profesor.
El problema está en el pueblo, que esta generación ya no acepta maestros. Porque venimos de una cultura en donde la escuela, el colegio, la universidad nos han llevado profesores. Y entonces cuando viene alguien en la iglesia, que es un mundo totalmente diferente, y el Señor levanta un ministerio de maestro, lo rechazamos. Porque el maestro agarra a sus discípulos y les da un seguimiento constante hasta que lo hace ganar el grado. El profesor no le importa poco. ¿Tú tuviste maestra o profesora? Profesora. ¿Usted tuvo maestra o profesora? Maestros. Mana Morena, usted peina canas igual que yo. ¿Tú en su tiempo tenían maestras o profesoras? Maestras. La maestra incluso, óigalo, aquí hay testimonios. La maestra incluso exigía que la letra de su discípulo fuera bien florida. Nos daban aquellos cuadernos de caligrafía y ahí estábamos con la tinta china y todo eso, mejorando la letra. Hoy los profesores, escriba como quiera. Y si quiere poner vaca con B labial, aunque no saben ni qué es labial, dice B grande o B chiquita. No, aprenda. Pero su profesor tuvo la culpa. ¿Con qué se escribe? B pequeño o B grande. ¿Cómo se llama la B grande? Labial. ¿Ahora por qué? Porque nos enseñaban vaca con B dental y barco con B labial. A ver, repítalo usted. Hermano, una clase de 40 alumnos empezaba a las 7. Era la 1 y no nos íbamos. Hoy no. Ahora el problema, y aquí termino con esto, porque es necesario que lo sepamos. Usted viene a la iglesia y no acepta maestro. Usted quiere seguir recibiendo clases de Biblia con un profesor. Que le dé el mensaje, váyase y vea usted qué hace. No tiene sabiduría. No tiene. Ni siquiera sabe dónde está el libro de Josué, Amós. No queda el índice. Porque la mayoría han crecido con profesores. Pero Pablo no dice en Efesios, y a uno levantó Dios profesores, pastores, evangelistas. No dice profesor, dice maestros. Iglesia Visión de Fe, despertemos. Despertemos. Ya no sigamos dormidos. Despierta tú que duermes, dice Pablo. Despierta tú que duermes. Porque a causa, mire, otro motivo de dormirnos espiritualmente hablando es debilidad. Antiguamente cuando un alumno se dormía mucho en la clase, llámeme a su mamá. Mire, su hijo se está durmiendo mucho. O no está comiendo bien, o algo le está pasando. O tiene anemia, exactamente. El problema nuestro, mis queridos, es que hemos visto a la iglesia como un accidente, no como una institución. Porque esto es una institución que tiene responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es la que vamos a estudiar hoy. Tengan la bondad de ponerse de pie y vamos a estudiar y a leer y a comprender un misterio que está escondido aquí. 1 Corintios capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a ver. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿Y no ante los santos? Verso 2.
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que es hermano contra hermano litiga, que significa pelea, y esto ante incrédulos? Así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, y yo le agrego, ni a los que tratan mal a su esposa, heredarán el reino de Dios. Ahora que hay algo interesante. Y esto erais, pero algunos son todavía. Algunos son todavía inmorales, adúlteros, afeminados, homosexuales. Es una vergüenza que después de tanto tiempo Pablo tenga que llamarnos la atención y recordarnos todo esto. Espíritu Santo, muchas gracias. Te recuerdo que yo también soy oveja de tu prado y que yo también necesito ser enseñado por ti. Me pongo a tus pies. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de juzgar. Vamos a hablar de juzgar. Para nosotros como gentiles, por así decirlo, porque no somos judíos, este tema es bastante espinoso. Es bastante espinoso. Porque desde chiquito oímos una repetición en nuestra casa: no juzgue, mi hijo, no juzgue, no juzgue. Cuando nos convertimos a Cristo, la cosa cambia. Juzgue. Bueno, ¿juzgo o no juzgo? El problema es que mi mamá no es autoridad espiritual, bíblicamente hablando. Primero, que no conocía nada de esto. Ella me dio una herencia que traía desde sus padres. Cuando encuentro la Biblia y comparo las enseñanzas maternas o paternas con lo que dice Dios, ¿a quién tengo que darle crédito? A la Biblia, a Dios. Por eso es que este tema a algunos no les va a gustar, pero vamos a aclarar por qué no les gusta el tema. Este texto se ha mal enseñado en la iglesia cristiana. Se ha dicho que no debemos juzgar para que no seamos juzgados. Pero eso no es lo que Pablo está enseñando. Él dice que cuando un hermano tiene problemas con otro hermano, no debe ir con los incrédulos para que los ayuden a arreglar su problema. Deben ir con los hermanos de la congregación para buscar de ellos el consejo según la palabra de Dios, que es nuestro código de conducta. Cuando usted tiene conflictos con alguien dentro de la congregación, tiene que buscar a alguien de aquí adentro, de la iglesia, alguien capacitado o nombrado por Dios o por las autoridades para que usted pueda arreglar esa diferencia. De otra manera, esto es un cáncer espiritual que lo va a ir apartando poco a poco, no solamente de la persona con la que tiene problema, pero también de Dios.
Y ese es el problema, mayúsculo. Por eso muchos no aceptan la corrección, no aceptan ser corregidos, porque ya su corazón está tan envenenado por el rencor, el enojo, que evaden constantemente una relación de autoridad. Se ha mal enseñado que no debemos juzgar a otro hermano. ¿Cómo es que no lo debemos juzgar si el mismo Pablo dice aquí mismo en la palabra que sí hay que juzgar? Veamos capítulo 5, versos 12 y 13. Por favor. Pues, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Hablando de los encargados de dirimir situaciones. Siguiente. Pero Dios juzga a los que están fuera. Pero a ese malvado que está dentro de ustedes, júzguenlo y sáquenlo. Hablando de un hombre que se estaba acostando con la esposa de su papá. Estaba cometiendo adulterio y estaba cometiendo incesto, por así decirlo. La iglesia lo sabía, pero estaban callados. No querían juzgar a ese hermano. Y llegó a oídos de Pablo, y entonces dice, ¿cómo es posible que ustedes toleren a esa persona así? Porque ese hombre va a leudar el resto de la congregación. Porque lógicamente, por eso yo hablaba de que esto es una institución que tiene reglas, pero también tiene armas que ella misma nos da para juzgarnos unos a otros. ¿Pero en qué sentido? Veamos Santiago 5:19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía, ¿de qué? Léame el resto. 20. Ahí está. O sea que juzgar a alguien dentro de la iglesia no es para acabarlo. No es para terminar de acabarlo. Es para hacerlo volver al camino. Porque de otra manera detrás de él se van a ir otros. Porque si la iglesia guarda silencio, prácticamente está avalando esa conducta. Y el resto va a pensar, bueno, si a él no le dicen nada, a mí tampoco. Y ese error, ese pecado, se va a multiplicar en la congregación hasta que se pierde totalmente todo. Ahora el problema es que el pueblo no acepta eso. No lo acepta. Amparado bajo la bandera de que yo no juzgo para que no me juzguen. Pero aquí abajito de esa frase hay un miedo. Hay un miedo. ¿Cuál sería? Si yo juzgo, me van a juzgar a mí por lo mismo que yo estoy haciendo. Y no me va a gustar que me juzguen. Que me dejen tranquilo. Entonces, parafraseándolo, si yo te dejo tranquilo, ¿qué estoy diciendo? Dale vuelta. Que tú me tienes que dejar tranquilo a mí. No me digas nada. En Guatemala decimos, porque te tengo la cola machucada y yo no te he dicho nada. Así que déjame con mi pecado. Eso es, no juzgo para que no me juzguen. Por eso incluso hablando Jesús dijo, juzguen con justo juicio. Pero también dijo más adelante, ¿cómo le dices a tu hermano que saque la viga si tú no te has sacado la paja? Pero Jesús no está diciendo que no juzgues. Está diciendo, arregla bien tu vida. Y cuando ya estés bien, ese bien te va a dar autoridad para juzgar al otro. Quiere decir
Si yo tengo mal mi matrimonio, si tengo a una esposa amargada, abandonada, sin provisión, sin bendición, sin protección, sin cuidado, no me da ninguna autoridad para corregir a un hombre de la congregación que está tratando mal a su esposa. Tengo que cuidar primero, sacarme la viga, adornar bien a mi esposa para poder ir con otro y decirle: lo que estás haciendo no te lo he enseñado yo. Por eso Pablo dijo: lo que habéis visto, escuchado, aprendido de mí, eso hagan. Por eso es que algunos de la congregación no están autorizados en absoluto para corregir a otro. Primero saque su viga y después saque la paja. Y aquí tengo que decir algo que escuché a una pastora decir. Me da temor decirlo, pero tengo que hacerlo. Algunos desprecian tanto la corrección que han mandado un correo: por favor, no me corrija, déjeme como estoy. ¿Qué significa? Esa persona no está autorizada para corregir a nadie. Porque si no acepta la corrección que dice Santiago, está viendo a la gente que se va al infierno y no dice nada para que a mí no me digan nada, porque yo también voy al infierno. Todo se debe entonces a que, como decía al principio, venimos de una cultura de profesores. Incluso este patojo puede correr el riesgo en algún momento de decirme: pastor, disculpe, usted no es mi papá para que me esté regañando. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Porque lógicamente hoy, si su profesor le dice: ponga la mano, y le da un reglazo, mañana llega la mamá con un fiscal. Y ese es el malo para él. Porque el profesor no puede decirme: póngame la mano. No puede. Entonces el problema estriba, mis queridos, en que nosotros nos da miedo juzgar para que no nos juzguen, pero es porque nosotros estamos cometiendo el mismo pecado. Y no quiero que nadie me lo diga a mí. Por eso yo no me meto con nadie. Por eso en la iglesia existen clanes, existen tribus que no se meten con nadie, para que nadie se meta con ellos. Pero ese es un problema de conducta. Por eso Santiago dice: tú tienes que exhortar a alguien, tienes que juzgarlo, tienes que hablarlo para hacerlo volver al camino. No para terminar de acabarlo, es decir, juzgarlo para que se arrepienta y arregle su conducta personal. Porque otros están viendo tu vida, están viendo la mía. Por eso donde quiera que yo predico, le digo a las congregaciones que me escuchan: a mí se me prohíben muchas cosas que se le pueden permitir a cualquiera. A mí no. Porque yo estaría cayendo en una aberración moral. La pregunta: pastor, ¿y qué le pasó? ¿Cómo es que usted cayó en ese pecado? Es que como el hombre lo hizo y a él no le pasó nada, pensé que a mí tampoco. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué pasó con el hombre? ¿Tenía autoridad para corregir a este? No. Y luego viene otro y ve y se da cuenta que aquel se divorció de su esposa y se casó con otro. No dijo nada al hombre. No, a mí tampoco me va a decir. Y fue una bola de nieve que se fue regando hasta el día de hoy. Hoy lo quieren arreglar. No pueden. No pueden. Por uno, que nadie tuvo el valor de cumplir lo que dice Santiago. Otros que se están emborrachando. Hay pastores viciosos. La pregunta es: ¿por qué no les dicen nada? Muy sencillo, porque los otros hacen lo mismo. Amparados, como repito, no juzguéis para que no seas juzgado.
Pero si vas a juzgar, hazlo con justo juicio. Cuando Pablo habla en Romanos sobre no juzgar, se está refiriendo a comidas y costumbres culturales. Vamos a ver los Romanos 14:4. Veámoslo, por favor, Josué, para que no nos vayamos a confundir. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá. Pero ojo, verso 5. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Ahí nomás. ¿De qué está hablando Pablo? De que viene un judío a Roma, y entonces resulta que Roma se estaba congregando ya los domingos por el edicto del emperador Constantino. El judío dice, no, hay que hacerlo el sábado, porque Dios ordenó que nos reunamos el Shabbat, y se empezó a poner una tinga entre ellos. ¿Se da cuenta? ¿Aló? Están peleando por cuestiones de días, y ya se estaba deshaciendo la iglesia de Roma. Viene Pablo y dice, momentito, si él que es judío y Dios lo acepta así, ¿por qué no lo aceptas tú? No lo juzgues. Pero no lo juzgues por cuestiones de días, no por conducta. Déjalo. Si él dice que hay que celebrar el sábado, déjalo. Y si el otro dice que es el domingo, déjalo. Esto no tiene nada que ver con la salvación. No es cuestión de aberración personal, es cuestión de día. Porque algunos dicen, no, es que Pablo dice, ¿y usted quién es para juzgarme? Bueno, no voy a decir que soy, pero soy. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces nosotros nos queremos esconder en los mismos textos de la Biblia sin darle su debida interpretación. Porque aquí Pablo está diciendo, no juzgues al siervo de otro. ¿Quién es el siervo de otro? Del sábado. Este es siervo del sábado. Y tú eres siervo del domingo. Así que no te metas en eso. Estamos hablando de la conducta. Veamos capítulo 7 de Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hasta ahí lo paramos. Porque somos buenos para mutilar la Biblia. Agarramos esto, lo agrandamos como en una manta publicitaria, pero veamos el verso 2. Porque, el por qué significa, vamos a continuar, con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Hablando Jesús a los fariseos. Verso 3. ¿Y por qué miran la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? 4. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? 5. Hipócrita, o sea, farsante, actor, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Jesús está hablando de que no debemos juzgar si nuestra vida no está llenando el perfil que debe llenar para juzgar a otro. Entonces la iglesia tiene toda la obligación de juzgarnos a nosotros mismos, pero que no haya ni una viga en nuestro ojo, que no haya ninguna mancha en nuestra vida, que no haya ningún error de conducta, porque entonces se repite el verso 3, creo. Veamos el verso 3, por favor.
¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de tu gran pecado que tienes escondido? ¿Cómo te atreves a sacarle la mota a tu hermano? O sea, de corregirle su conducta si la tuya está peor todavía. Eso quiere decir que la iglesia tenemos que aceptar. En alguna ocasión di un mensaje y me mandaron un correo para hacerme varias preguntas. Contesté las preguntas y toda la cuestión. Eso está perfecto. Lo que no está perfecto es la murmuración. Yo no creo lo que el pastor dijo. Por eso se ha dicho, pregunte, investigue. Por eso dice Jesús hablando, piensa bien por qué está pecando. Piensa bien por qué tiene esa paja en su ojo. Piensa bien. Pero primero saca tú la viga de tu propio ojo. Por eso no podemos juzgar a nadie, no porque nos da miedo, sino sencillamente porque no estamos capacitados. Sin embargo, en el capítulo 5, vimos perfectamente que Pablo está diciendo que sí hay personas capacitadas, no perfectas, pero sí capacitadas para juzgar ciertas cosas que suceden en medio de nosotros. El problema, repito, es que nosotros no estamos enseñados desde nuestra niñez a que otro nos corrija nuestra mala conducta. Por eso es que hoy por hoy los cristianos tienen su propio evangelio. Sí, eso dice ahí, pero yo creo que. Sí, eso se dice ahí, pero yo creo que. Entonces tenemos nuestro propio evangelio personal. Y eso nos hace inaptos para el reino de Dios. Porque usted ya tiene su propio reino. Y un reino no puede tener dos reyes. Por eso, mis queridos, la preocupación de su pastor, no del su pastor, sino del pastor, es tener que insistir vez tras vez. Cuando usted es corregido, es para su bien, es para hacerlo volver a la verdad. No es insistencia necia. Pero ¿por qué a la fuerza quieren que uno haga eso? Es que no es a la fuerza que quieren, es el Señor. Veamos otro detalle de Romanos, ¿qué me dijiste? 14, donde habla de la comida, porfa. También está en Romanos. Creo que es unos capítulos antes o un capítulo. Vamos a ver. Vamos a ver algo interesante aquí. Ya vamos a terminar. Ok, pero veamos el verso 1 para empezar. ¿Qué es? 14.3. 14.3. Fíjese lo que vamos a aprender y nos vamos. Aceptad al débil en la fe. Aceptad al débil en la fe. ¿Qué nos dice eso? Marlon, ¿qué te dice eso? ¿Que tenemos qué? Que juzgarlo. Pero dice, aceptad al que es débil en la fe. ¿Qué te dice eso? Al tierno. Bueno, aquí está. Roma estaba siendo gobernada por un emperador que expulsó a los judíos de Roma. No le caían bien su adoración al Dios, porque ellos querían que adoraran al sol. Entonces no aceptó a los judíos, los expulsó. De ahí usted va a encontrar a Aquila y a Priscila allá en Corinto, cuando Pablo los encuentra y les dice, y se encontró con Aquila y Priscila, quienes habían llegado de Roma expulsados por el
emperador. Ahí está la expulsión. Pero dentro de Roma se quedaron algunos judíos que habían aceptado a Jesús allá en Hechos, cuando dice que el Espíritu Santo habló en idiomas. Ahí habían judíos romanos. Habían ido a celebrar una de las 3 fiestas. Si mal no recuerdo, era Pentecostés. Regresan a Roma, el emperador los expulsa y se quedaron un poquito. Cuando llegan a la iglesia, se da cuenta ese judío, que los cristianos no están comiendo como dice la Torá, que los cristianos están comiendo cerdo, lagartijas, mono, están comiendo zaraguates y toda la cuestión, y el judío ya se asusta. ¿Qué es eso que están comiendo? Porque ellos eran gentiles y él es judío. Y dice, esto no es lo que Dios pide de nosotros. Y entonces empieza a juzgar, este judío empieza a juzgar a esos, voy a decirlo con todo respeto, a esos cochinos que comen de todo. Mira cómo comen, queso con carne. Y la ley nos enseñó a nosotros que nunca hay que comer queso con carne. Que incluso para partir el queso es con un cuchillo y partir la carne es con otro cuchillo. Y estos gentiles con un solo cuchillo parten todo. Eso no es correcto. Y este judío es un débil, es un tierno en su fe que no acepta esas costumbres. Y eso está hoy en la iglesia. No es que coman mono, ni cerdo, ni zaraguate. Es que las costumbres del otro no les gustan. No nos gustan cómo hablan ahí. Por eso la gente se ha ido. Es que no nos gustan que nos estén fiscalizando. A la fuerza quieren que uno esté ahí metido en la iglesia, culto, culto y culto. Son los débiles en la fe, que no aceptan. ¿Por qué? Vamos a ver si me sé explicar. Ese judío que se quedó en Roma y que llegó a la iglesia, después del susto que les pegó el emperador, empezó a llegar y vio unas cosas horribles para él. Y entonces se sintió ofendido. Empezó a criticar y a murmurar de los gentiles que estaban ahí. Y ahora resulta que los gentiles arrugan la frente porque dicen, ¿y este quién es? Ahí es en donde Pablo brincó. Acéptenlo, hombre, porque él es débil, él no soporta ver la libertad que ustedes tienen. Por eso, nuevamente pido perdón porque a veces soy recalcitrante con aquellos que no vienen a la iglesia. Perdónenme. Pero es el celo por enseñar, por aprender, por cambiar sus vidas. Es un celo posiblemente suprahumano que no me toca a mí, pero y me meto con su vida, con su agenda. Cuando los débiles son los que dicen, no, para mí tal día no tiene importancia. Yo con 2 días que vaya. ¿Para qué voy a estar metido como que soy cucaracha de iglesia? Yo no. Yo tengo que soportar al débil. Por eso lea bien, pero no para juzgar sus opiniones. Sigamos, verso 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo. ¿Quién es ese uno? ¿Quién? El gentil, el que no es judío. ¿Por qué? Porque el gentil nunca ha leído Levítico, pues. No es ley para él. Él no sabe de que pezuña hendida, de que cirrumia, como los chinos, se mueve, se come. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y viene el judío y mira la mesa, porque recuerde que antiguamente las comidas eran en la sinagoga. No eran en la casa, eran en la sinagoga. Entonces cada mujer llevaba su ollita de comida.
Y va apareciendo una mujer con patas de rana. ¿Y eso qué es? Dice el judío. ¿Estamos entendiendo el contexto? Igual que aquí. Por eso yo no tengo ningún derecho de meterme en su vida espiritual, pero me meto por chute. Y por chute me he sacado a mis regañadas. Que el Señor me manda mensajes. No te metas, Carlitos, déjalos. Sí, mi amor. Ay, ya dije quién es. Porque ella está autorizada por Dios para jalarme el aire. No te metas, cielo. No te amargues. Así tienes razón. Prometo que no lo vuelvo a hacer. Pero vuelvo otra vez. El amor me brota. Porque no soy perfecto. Entonces yo tengo que aceptar. Entonces dice, uno tiene fe en que puede comer de todo. No está hablando de fe de milagros. Él tiene fe, tiene conciencia tranquila. Que, no, si puedo comer cualquier cosa. Te invito a comer pupusas. ¿Cuántas quieres? 8 revueltas con pelo de una vez. Yo me asusto. Yo digo, no, si él aguanta el pelo, que se le quede trabado ahí el chicharrón. Yo, queso y frijol. Pero ¿qué tal? Aníbal, eso está malo, mijo. ¿Te imaginas los pelos del chicharrón bajando por aquí? Yo no lo soportaría. ¿Qué me diría Aníbal? Pues yo sí. Pues que se los coma. ¿Estamos entendiendo? ¿Ve por qué no sabemos leer la Biblia? No juzguen al débil. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es débil? Aquí está la respuesta. Porque esa carga, lo debilita. Lo cansa. Pero como en Roma no hay otra iglesia, sino solo una, ¿a dónde tenía que ir el próximo sábado? Vuelta otra vez. Y se le ocurre a una doña llevar, hermano, rabo encebollado. Edwin arrugó la frente. ¿Qué es rabo? Pues es la columna vertebral del coche que se cocina con la costilla. Diga conmigo, un día lo voy a llevar a Antigua Guatemala a comer rabo encebollado. Como buenos evangélicos, eso no se come. Para los antigüeños, sí. Revolcado, hermano. Revolcado, ¿sabe qué es el revolcado? Es la cabeza del cerdo donde se cocinan los sesos con las orejas, o la vaca. De la vaca. Cerdo, ¿ah que sí? Sí, los sesos con las orejas, la nariz, la pasta tiene la nariz y todo lo hace. Por eso se llama revolcado. Aquí frita, aquí. Allá revolcado, todo revolcado, riñón, hígado y tripa. Y es delicioso. Ya me está dando hambre. Imagínate, Aníbal, ¿verdad que sí? Unas 8 tortillas salidas del comal y tu plato de fritanga. Ay, ay, ay. Ahora llega el judío y mira tu plato y dice, fritada, no fritanga, fritada. ¿Tú te imaginas? Es que Aníbal me gusta porque de buen diente. Yo no sé cuando te vayas cómo vas a hacer ahí al otro lado. Vas a tener que mandar a México. Mándame una docena de pupusas. Entonces, este cuate no está hablando de fe de milagros, está hablando de que su fe en lo que se debe comer, para él es carga. Entonces, ¿qué piensa? Lo que piensan muchos hoy. ¿Hoy qué día es? Martes. Ya otra vez culto. Ya van a llamar otra vez, exagerados. Vamos pues, arrastrando los pies, ¿no? Ese es el débil en la fe. Pero dice, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Ahora aquí viene lo que Pablo está corrigiendo. No seas maleducado. Porque él dijo, de todo lo que te pongan en la mesa. Pero, sin preguntar nada. A causa de la conciencia, ¿de quién? ¿La tuya o del otro? Del débil. ¿Se da cuenta? Entonces sigue diciendo,
Verso 3. El que come, no menosprecie. Y el que no come, ¿por qué? Y eso es lo importante, que Dios nos acepta a los dos. Entonces resulta que yo estaba comiendo enojado porque algunos de ustedes se me desaparecen toda la semana. Y entonces yo estaba cayendo en ese pecado. Por eso por segunda vez, y creo que la última, les pido perdón. No, gracias, ¿cómo que gracias? Lo perdonamos, pastor, por lo menos quítenme esa carga. No, que gracias, aguantas tú. Lo perdonamos, pastor. Porque yo estaba haciendo eso. Como ustedes no quieren comer, yo estaba echando chispas. Me quitaban el sueño toda la noche ahí con los ojos pelados. No tanto va, pero vamos a ver. ¿Se da cuenta que la Biblia es eterna? Es eterna. Y lo mismo que pasa aquí en Visión de Fe. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no hemos entendido perfectamente que Dios nos acepta a todos. Ahora, ojo, eso no es motivo para libertinaje. Bueno, pues entonces ni hoy. Entonces sí es problema. Así que, ¿de qué se trata? No lo juzguen. No lo juzguen. Por cuestiones de comida, por cuestiones de culto. No se juzguen, déjenlo. Si él no quiere venir, que se quede en su casa viendo ahí, que se quede ahí. Veamos el verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae y en pie se mantendrá. Porque ese judío que se quedó en Roma se asustó cuando vio a Aníbal comiendo ahí, ¿no? Dígelo. Si tiene pisto para comer sus 8 pupusas revueltas y 2 litros de Coca-Cola, ya te di hambre. Ahorita yo no sé cómo vas a hacer. Tienes que salir corriendo. Aníbal. Te amo, Aníbal. Te amo. Juzga, pero no asuntos personales. Entonces terminemos. ¿La Biblia nos autoriza a juzgar? Sí, pero con justo juicio, con sabiduría, no violando ciertos principios éticos, no violando ciertos principios en donde solo Dios tiene derecho. Ahora, como pastor, mi obligación es juzgar su mala actuación. Ahí sí tengo que llamarlo y preguntarle, ¿de dónde traes esa mala costumbre? ¿De dónde vienes tan torcido? Tienes que enderezarte. Y eso que todavía faltan los pasos. Dice, aquí lo va a encontrar usted, háblale en privado, luego con 2 o 3 testigos, luego díselo a asamblea. Ahí viene el problema. Que todos lo vean y que todos decidan qué hacer con esa persona. Es que aquí lo avergüenzan a uno, es bíblico, no avergonzarlo, pero sí decirle la verdad para que arregle su conducta. Así que esa costumbrita de que, mire hermano, cuando me regañe hágalo en privado, pero si usted no entiende tengo que hacerlo en público. Como a mí me lo hace el Señor, de mí depende. Si un día se levanta una profecía, siervo mío, dice el Señor, ya te hablé 2 o 3 veces a través de mi profeta, no haces caso, hoy te lo digo públicamente. Y eso va a ser horrible. Entonces, cuando la profeta de Dios, desayunando suavecito, como dice Vladi, suavecito, pues, decirle la verdad. Y ahí tragando, más, mira, cielo, lo que hiciste no estuvo bueno, aleluya. Y tienes razón. Ahí va el chicharrón con pelos para abajo. Y todavía el Espíritu Santo me dice, ahora dale las gracias.
¿Y qué hago? Me deprimo, me voy a mi oficina y ahí me voy a desahogar, hermano. Señor, me hablaste duro. Si yo todo por amor lo estaba haciendo, pues sí, pues te metiste de chutes. Donde yo no me meta, no te metas tú. Mire esto tan hermoso, que se lo aprendí a un pastor que me está pastoreando, gracias a mi esposa. David, Natán, le quiero construir una casa a Dios. Qué bueno, rey, qué bueno. Tiene recursos suficientes, porque no es posible que su presencia esté bajo un terrado ahí, como que fuera cualquier cosa, no es posible. Mira cómo está Dios viviendo ahí, su arca, una tienda ahí de lona, y mira yo cómo vivo, no es posible. Le quiero hacer una casa elegante, digna de él. ¿Y qué le dijo el profeta? Hazlo, dale. Llega a la casa y el Señor lo llama y le dice, ¿quién eres tú para autorizar a David que me haga casa a mí? Yo no te he dicho que le digas que sí. Anda y le dices que no. Aquí viene el mensaje. Entra Natán y le dice, David, dice Dios que no puedes. Que no puedo hacerle una casa a mi Dios, a mi rey. No. Y Natán se va. Viene David y se va con Dios. Y le dice, Señor, ¿no me vas a permitir construirte una casa? No. Señor, pero yo solo quería honrarte. Yo solo quería hacer algo hermoso para ti, porque tú eres hermoso. Tú no mereces vivir ahí. Sí, David, tienes razón, pero no. Tus manos están manchadas de sangre. No puedes. Pero Señor, mi único deseo es hacerte algo digno de ti. Pues sí, pero no. ¿Qué enseñanza tenemos ahí? Y con eso termino. Con todo respeto, yo solo quise honrarlos. Eso es todo. Por eso amo a este hombre, que le cae, pero es porque estoy honrándolo. Si lo único que quiero es que vivan bien, que sus hijos aprendan desde chiquitos, pero lamentablemente ya están siendo mal enseñados. 20 años más y esos hijos van a seguir siendo tan religiosos como los padres. Eso es lo que yo no quiero o no quería. Yo solo quería honrarlos, hermanos. Solo quería que ustedes aprendieran de la palabra, no de mí, sino de la palabra, para que su generación sea diferente. Pero no me dejaron. Y David le dice a Dios, Señor, si solo quería honrarte, Señor. Solo quería hacer algo hermoso para ti. Sí, David, pero no puedes honrarme. ¿Qué hizo David con ese deseo? Y ¿sabes qué? Le dijo, yo te voy a hacer casa a ti, pero eso es otra cosa. Lo que yo quiero enfocarme es en la escena de ese momento. Yo solo quise honrarte, Juancillo. Solo quise verte bien, mi hijo. Estaba recordando cuando te conocí, que el muchacho guapo, lleno de vida, con un rostro brillante, un cuerpo bien nutrido. Solo quise honrarte, mi hijo. Quise que mantuvieras tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. Yo solo quise honrarte, familia Vázquez. Eso es todo lo que quise. Solo quise honrarla, mi hermana. Que su hija tenga un buen recuerdo suyo. Que su hija no se envenene porque usted la apalea, la insulta, la ultraja, envenenando su corazoncito. David le dice, Dios, yo solo quise honrarte, Señor. Déjame hacerlo. Y Dios le dijo, no puedes. Y esa frase está vigente hoy todavía. Todavía está vigente. Hoy no es Dios, somos nosotros. Usted no tiene por qué meterse en mi vida, pastor. Usted no me hable así, pastora.
No me humille delante de todos, porque solo quise honrarte. Y hasta el día de hoy, David es recordado por el templo que su hijo le hizo a Dios. Pero David no pudo. Aquí hay gente que ha dicho eso. No, pastor, no me honre. Déjeme. Y eso causa un dolor terrible. Porque ante nuestros propios ojos vemos cómo la gente tiene su propio estilo de vida y no están conforme, no al gusto del pastor, al gusto de la palabra. Por eso es que lo único que he tratado durante ya 30 años es de honrarlos. Muchos dieron la vuelta y se fueron, no aceptaron la honra. A un hermano se le ofreció un parqueo para que no dejara su carro lejos, no lo aceptó. A otro hermano se le ofreció la silla de enfrente, no la aceptó. Terminaron yéndose, no aceptaron la honra. No desprecie cuando alguien quiera honrarlo, porque si desprecia al que ve, ¿cómo no va a despreciar al que no ve? Porque Dios ama la honra, porque Él dice, yo honro a los que me honran. Por eso todo mi deseo era honrarlos. Pero me equivoqué. Porque algunos de ustedes no quisieron ser honrados. Sigamos siendo amigos. Sigamos sonriendo. Sigamos compartiendo el pan, compartiendo la palabra. Pero en cuanto a la honra, ¿qué dice Romanos? Pagad a todos lo que debéis. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, excepto en una cosa, en amarse. Iglesia de Cristo, visión de fe, no despreciemos la honra por un capricho, por una necedad, por un mal entendimiento. No desprecie la honra, va a cosechar. Horrible, terrible despreciar la honra. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ilustrarnos en las cosas que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a identificar a ese espíritu que quiere hacernos creer que somos huérfanos, que no tenemos quien nos defienda. Ayúdanos a identificar esas voces que en nuestro interior nos hacen aislarnos, porque nos aislamos de ti principalmente. Ayúdanos a identificar al orgullo, a la soberbia, a la altivez, que también nos alejan de ti. Danos la gracia y la sabiduría para poder entender que tu amor por nosotros es constante y es desde siempre y para siempre. Gracias por ser mi papá. Dígale así: gracias por ser mi papá. Gracias porque no soy huérfana. Gracias porque me adoptaste con un propósito y puedo disfrutar tu paternidad. Gracias por ser mi papá, porque nunca te vas a ir, nunca me vas a dejar, porque has estado conmigo desde antes de la fundación del mundo. Gracias por ser mi papá, por recordarme lo amada que soy, lo importante que soy ante tus ojos, y de tu amor, Señor, que es un amor firme, que ama, pero disciplina. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.